Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Las intenciones de quienes sondean el mercado del voto no parece que sea necesario que las expliquemos, ya que de sobra sabemos que tratan de adelantarse al resultado electoral con el objetivo de comprobar la importancia que el potencial electorado le da a las diferentes propuestas que han dado a conocer. Y justo es eso lo que está sucediendo entre nosotros, es decir, que han comenzado a preguntarnos sobre nuestra intención de voto y no precisamente con sutileza, sino a las claras, casi exigiendo que lo hagamos por una determinada opción política. No sabemos si la responsabilidad de utilizar esta manera tan desagradable de confeccionar una encuesta recae directamente en quien la contrata o es cosa del contratado, pero el resultado, por lo que hemos conocido, en caso de que sea aceptado sin más, nos tememos que no será real, porque no responde a las líneas habituales que suelen seguir la mayoría de las empresas del sector. Se entiende que este encargo supondrá un desembolso importante de dinero y de ahí que alguien haya decidido hacerlo en plan chapuza, convencido de que el resultado será el mismo. Nos tememos que no será así y que puede acabar causando un serio disgusto si se atienen sin más al resultado, y no solo porque estén desarrollando el contacto con la gente de manera tan brusca e incluso maleducada, sino porque lo de mentir entre nosotros, cuando se nos inquiere sobre política, lo de mentir nos define con acierto. Con todo, está bien que los que están o pretenden estar al frente de nuestro destino, ocupando los puestos de mando de la ciudad, se preocupen de cómo está el costo del voto entre sus vecinos. Y es así porque se entiende que cuando lo que se pretende es apropiarse de las ilusiones de la ciudad al completo, saber cómo piensa, cómo valora lo que ha vivido, cómo ve el futuro o cómo resolvería los problemas que entiende lastran a su entorno, ir preparado al menos para enviarles un mensaje de un nuevo futuro a la vuelta de las elecciones sin hacerlo sobre seguro. Se entiende perfectamente. El problema es que, como no están solos los que sondean las intenciones del vecindario, el asunto se ha convertido en tema de bares y mercados, de donde, como nos temíamos, no salen bien parados, a veces por impertinentes y no menos por la agresividad con la que hacen las preguntas, exigiendo las respuestas sin dilación y casi condicionando al que nos escucha. Mal asunto, desde luego. Demuestra, entre otras cosas, la urgente necesidad que tenemos de ser asesorados y convencernos de que no todos servimos para todo. El próximo 28 de mayo, efectivamente, señoras y señores, nos veremos en los colegios electorales y será allí cuando decidamos la opción política que hayamos elegido. Resulten ganadoras unas fuerzas u otras, la realidad es que la ciudadanía estará obligada a someterse a las políticas que impongan, que no siempre coincidirán con las particulares de cada uno, pero que entendemos están dirigidas a conseguir el bienestar de la mayoría. El que las desarrollen de acuerdo con sus respectivas ideologías y directrices de sus partidos es algo que debe ser valorado en el momento de depositar el voto, porque una cosa es lo que escuchamos y otra bien distinta lo que finalmente resulta de sus actuaciones, y de eso podemos aportar pruebas suficientes que lo confirmarían. Debe ser cosa general el que los aspirantes a políticos, lo de prometer siendo conscientes de que las incumplirán, se lo enseñan en los cursos preparatorios a los que acuden en busca de la experiencia que necesitarán para su posterior dedicación. Mal asunto, repetimos, sin duda. Entre otras consecuencias, porque de tanto insistir en la mentira, hasta los más ingenuos la conocen desde lejos. Gracias, hasta mañana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, señoras y señores, por estar ahí. Tiempo de noticias en Radio Andújar, tiempo de información, que comenzamos con los titulares.
hablaremos del Pleno de la Corporación Municipal, en el que, entre otros asuntos, se debatió el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana y la moción de Andalucía por sí sobre los aparcamientos. El Ayuntamiento invierte en torno a 100.000 euros para mejoras de instalaciones deportivas, como el Polideportivo o el Estadio José Luis Mezquita. Más actuaciones. El Ayuntamiento de Andújar ya ha adjudicado en torno al 70% de los proyectos de la EDUSI. Catalina Madueño pide a los responsables de los distintos organismos del Estado que sigan acercando la administración a la ciudadanía. Lo ha hecho en la primera comisión de asistencia celebrada en el lugar nuevo de Andújar. La Guardia Civil investiga a un varón como presunto autor de hurto de cableado telefónico aéreo en varios municipios de la provincia, entre ellos nuestra ciudad. Diputación Provincial se alía con Plant for the Planet para reforestar con árboles la provincia y luchar contra el cambio climático. Nuevo coordinador local de Andalucía por sí en Andújar, Francisco Díaz Expósito. Y en la agenda del día se presenta el primer certamen poético internacional Ciudad de Andújar, Pablo Alcalde Higuera. Se lo contamos. Como les decíamos, ayer tenía lugar el primer pleno de la Corporación Municipal de 2023. Fue un pleno en el que la mayoría de los puntos fueron aprobados por unanimidad, como por ejemplo la aprobación definitiva del lema como símbolo de expresión verbal muy noble, muy leal y muy mariana Ciudad de Andújar, o la toma de conocimiento de la subvención concedida por la Diputación Provincial dentro del Plan Extraordinario de Apoyo a Municipios 2021 para la actuación de renovación e infraestructuras y nueva pavimentación en calle Ejido del Puente. Además de estos puntos y de las que ya le hemos hablado en estos días anteriores del Pleno, hubo debate en la aprobación inicial del nuevo Reglamento de Información y Participación Ciudadana. Escuchamos a la responsable del área, Rosa Reche. En este punto lo que traemos es la aprobación inicial del Reglamento de Información y Participación Ciudadana. Como sabéis, la finalidad es adecuar el antiguo reglamento a la Ley 7/2017. Se trata de una aprobación inicial, tiene un tiempo de exposición de 30 días en el que se podrán hacer las alegaciones que se estimen convenientes. Encarna Camacho, portavoz de Andalucía por sí, justificaba su abstención en este punto. Sobre todo porque no estamos de acuerdo en cómo funciona la Comisión de Participación Ciudadana. Creemos que para que haya una participación real de los colectivos de Andújar hay que ajustar un reglamento que satisfaga un poco lo que piensan muchos de los colectivos de la ciudad. No es que estemos en contra de que, y menos que se ajuste a la ley, pero sí creemos que si nosotros gobernáramos y lleváramos el área de participación ciudadana, pues sería otra nuestra gestión. Francisco Carmona, portavoz del Partido Popular, decía no ver las cosas muy claras. A no ser que esté y no lo tengamos, no hay ni informe jurídico, no lo firma, el reglamento no lo firma ningún técnico, solamente la concejala. Informe jurídico no tenemos. Yo tengo lo que se ha mandado a Participación Ciudadana, que no iba. Luego, si el informe jurídico tampoco iba a Participación Ciudadana, pues se está obviando una serie de informaciones, de requisitos para dictaminar este punto. Por tanto, me ha sorprendido que no estaba el informe y solamente lo firmaba la propuesta, lógicamente la concejala, pero el reglamento no lo firmaba nadie. En los presupuestos participativos, pues el caballo de batalla un poco de este reglamento, aunque realmente es un reglamento que data de hace bastantes años, ahora se adapta a la nueva ley de 2017, pero los presupuestos participativos es una decisión en que se reparte presupuesto municipal, dinero público y presupuesto municipal. Y está presupuestado desde hace unos años que el Partido Socialista lo puso acertadamente, se puso. Pero cuando aparece una primera cosa que nos llama la atención, que es los importes máximos de los proyectos. Eso dice que se fijarán los importes máximos de los proyectos. No sabemos quién fija esos importes máximos, si los importes máximos del proyecto, de las propuestas que hacen las asociaciones de vecinos o los vecinos individualmente de Andújar, que también pueden hacer propuestas, si la hace el Gobierno en cuestión, se hace en participación ciudadana o dónde se hace. Realmente, estos últimos años se han venido fijando unos criterios para un tope máximo de los proyectos que luego no se han llevado a cabo.
Usted sabe perfectamente, señora Reche, que según la asociación o según la zona de Andújar, se ha tenido en cuenta ese límite o no se ha tenido en cuenta ese límite. Conocemos, porque todas las asociaciones que están en participación ciudadana lo conocen, se lo saben perfectamente, y nos lo transmiten, que hay sitios donde los proyectos se han ampliado sin tope, se han desestimado y luego hasta se han duplicado. Por tanto, nosotros no vemos claro el tema de los proyectos participativos, qué se hace con los proyectos una vez ordenado, cómo se vota, qué se hace, si participación ciudadana se vota o no se vota, o ya se vota solamente en la página web, y realmente quién decide una serie de cosas en participación ciudadana con los proyectos, si sirven para el año que viene, si no sirven, si se quedan, si no se quedan, que eso no está claro en estos momentos, no está claro en este reglamento, que es la parte final, que como ya digo, señora Reche, es lo importante. El demás resto se ajusta a la ley y no tiene importancia. Vamos, no tiene importancia, no tiene la trascendencia ni tiene discusión, pero en este caso sí aparece en esos puntos una cierta discusión que nosotros esperemos que se aclare. Por su parte, Rosa Reche aprovechaba para contestar a la oposición. La escuchamos. Para empezar, el borrador del reglamento de participación ciudadana, que empezó a trabajarse en el 2019, pero con la pandemia es verdad que se paralizó, empezamos a elaborarlo, pero no empecé a elaborarlo yo, simplemente lo que se hizo fue una adaptación de la Ley 7/2017. En aquellos temas, como pueden ser los presupuestos participativos, aquello se llevó a la Comisión Mixta de Participación no una, sino varias veces, se debatió, las asociaciones hicieron las propuestas que creyeron convenientes y se votó. Algunas me pueden parecer a mí mejor o peor, pero lo que siempre he respetado son las propuestas que las asociaciones han hecho. Luego, la forma de cómo se votan los presupuestos participativos son aportaciones que las propias asociaciones han hecho y algunas se han votado de forma consensuada y son votaciones unánimes. ¿Cómo funcionan los presupuestos participativos respecto a los importes? No hay una cantidad máxima de un importe ni una mínima. Los importes pueden, siempre y cuando se vienen en torno a los 15, 20, 25.000 euros lo que se viene haciendo. No hay un importe concreto, como podrá comprobar en el reglamento, puesto que los presupuestos pueden variar en función de los precios que haya de mercado. Cuando se hacen las propuestas se hacen en un año y cuando se ejecutan suele ser al siguiente. Pero es que además esas propuestas que hacen, como usted dice que no sabe cómo se hace, yo también se lo voy a explicar. Cuando se hacen esas propuestas y tienen los informes sectoriales de las diferentes áreas y dan la aprobación para la ejecución, esas propuestas lo que se hace es que se votan. Algunas de ellas se pueden desestimar porque no tengan autorizaciones de otras administraciones, pero hay otras que no es necesario desestimarlas y lo que se hace es que se solicita, con lo cual es casi imposible saber cuál de ellas y en qué orden se van a ejecutar. Normalmente se vienen ejecutando todas. El orden, conforme tengamos las autorizaciones de las otras administraciones, si se necesitan, y si no, conforme se puedan ir haciendo. Respecto a que se duplican los presupuestos, mire usted, cuando se empieza un presupuesto, cuando se empieza una obra, se sabe cómo empieza, pero nunca cómo acaba. Cuando se empieza una obra es posible que el coste sea menor o que cuando se levante, como en el caso de alguna ocurrido, alguna instalación, nos encontremos con un problema que no se había previsto antes. Eso ha ocurrido muy pocas veces, o casi ninguna. Respecto a que usted dice que se duplican presupuestos o que incluso según la zona se tiene o no límite, yo no he limitado en ninguna zona nunca nada. Lo que sí es verdad que yo entiendo que hay asociaciones que están cabreadas porque han llevado a la participación ciudadana una propuesta cuyo importe ya se sabía de primera mano que el importe iba a ser muy elevado, pero no se desestiman. Estas propuestas, aunque tengan un importe elevado, todo se vota en la Comisión Mixta de Participación Ciudadana. Cuando se sabe de antemano que esa propuesta tiene un importe elevado, se lleva a la comisión y se defiende esa propuesta. La persona que en este caso, o la asociación que en este caso hizo una propuesta, hizo dos propuestas, pero las dos propuestas que se hizo no se pueden diferenciar, puesto que la segunda propuesta no se puede hacer mientras no se haga la primera. Es decir, no se puede hacer un tejado primero y después el cimiento. Hay que hacer el cimiento y después el tejado.
Finalmente, en este punto aprobado por los votos a favor del Partido Socialista, Adelante Andújar, abstención de Andalucía por sí y en contra del Partido Popular, intervino el alcalde Pedro Luis Rodríguez. Como se trata el punto, una aprobación inicial de un reglamento de participación ciudadana. Hasta ahora mismo no ha habido problema con los presupuestos participativos, ninguno. Esto es como el niño que va a jugar al fútbol, gana todo, mete todos los partidos un gol, y hay un partido que no mete gol y ya no vale la regla del juego, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser más serio. Ahora hay 30 días de exposición, 30 días, perdone, no me interrumpa, hay 30 días para hacer alegaciones los que hagan falta y entonces se traerá el reglamento con su informe jurídico correspondiente y se someterá a votación. Bueno, sometemos el punto. No me interrumpa cuando esté en el uso de la palabra. No he acusado a nadie. He dicho que esto no es... Señor Carmona, que estoy en el uso de la palabra, lo que estoy diciendo, y todos sabemos a qué asociación nos referimos, que cuando los presupuestos participativos no han funcionado bien, no viene ninguna pega, y cuando algo no ha salido bien, ya todo es malísimo. No hace falta que demos nombres de personas ni de asociaciones. Otro de los asuntos tratados y que también tuvo debate fue la moción de Andalucía por sí en cuanto a la reorganización del tráfico rodado y aparcamientos en el centro y otros barrios de la ciudad. La escuchamos. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que favorecer al peatón, sobre todo una ciudad como Andújar, que es llana, fácil de andar, pero no podemos estar de acuerdo en eliminar los vehículos totalmente de las vidas de los ciudadanos, además de golpe, ya que dadas las circunstancias de cada uno de nosotros, pues son diversas, y criminalizar de una forma tan grave al desplazamiento que se hace en coche, sobre todo en una ciudad que es absolutamente de servicio, una comarca que además es una zona que no tiene polución y cuyos habitantes van disminuyendo mes a mes, pues no podemos estar de acuerdo con esta forma de trabajar con respecto al tráfico de la ciudad. A veces competimos en exigencias europeas comparando con otras ciudades, pero no tenemos nada que ver, ¿no? Parece que Europa nos obliga a eliminar los vehículos de las ciudades, pero claro, Andújar es Andújar y Bruselas es Bruselas. Lo que parece que este Gobierno no es consciente es que, a pesar que estamos de acuerdo en la necesidad de fomentar la movilidad a nivel peatonal de muchas formas, que hay muchos vecinos de Andújar que viven en pedanías, por ejemplo, o muchos residentes en pueblos de la comarca o de la provincia, o muchos empresarios que son autónomos o comerciales que tienen que acudir en su coche a nuestra ciudad y también al centro de Andújar. Y para esto pues necesitan un vehículo, no pueden hacerlo solamente andando. Parece que este Gobierno tampoco es consciente que no hay garajes ni cocheras suficientes para todos los vehículos de Andújar, y mucho menos hay garajes en el centro de la ciudad, que es lo que actualmente se pretende peatonalizar e eliminar todos los aparcamientos. Por su parte, Juan Francisco Cazalilla, portavoz de Unidas Podemos por Andújar, decía seguir trabajando por seguir posicionando a Andújar como referente de la provincia, entendiendo ser necesario proyectos como por ejemplo el de Colón, para que la gente tenga ahí aparcamiento gratuito. Y que va a haber un aparcamiento importante de coches, de motos, incluso de autobuses, a apenas 5 minutos a pie de lo que es la zona comercial y de lo que es el centro, en este caso administrativo, de esta ciudad. En definitiva, nosotros creemos que estamos sentando las bases de la Andújar del futuro, con la remodelación de Plaza de España, con la remodelación de la Plaza de la Constitución, con este proyecto de implementación del PREPU de rehabilitación de Colón y, por supuesto, enlazándolo también con la rehabilitación de la ribera del río Guadalquivir. Eso, insisto, sienta las bases del futuro de una Andújar más sana, más respetuosa con el medio ambiente y, por supuesto, también más respetuosa con los ciudadanos que habitamos en ella. Por eso me gustaría terminar y me gustaría hacer un llamamiento a que es necesario llevar a cabo, voy finalizando ya, a la lealtad y a la responsabilidad de los grupos de la oposición con estos proyectos que entendemos, insisto, mejora la vida de los vecinos y las vecinas y que convierte a Andújar, que va a convertir a Andújar en una ciudad mucho más atractiva de lo que es en este momento, pese a las molestias temporales que entendemos que pueden sufrir los vecinos, pero que en un medio periodo de plazo van a notar en primera persona que la ciudad de Andújar va a ser mejor, va a ser más accesible y, por supuesto, va a ser más respetuosa con el medio ambiente y con los ciudadanos de nuestra ciudad. Carmona, desde el Partido Popular, decía que sí es verdad que existen problemas de aparcamiento, aunque no comparten todo lo que presenta esta moción. Hay problemas de aparcamiento gratuito, hay problemas, no hay dónde aparcar. Es un problema, hay que dar solución, el ayuntamiento tiene que dar solución a esos aparcamientos gratuitos.
especialmente la zona que hay más cerca o más céntrica de Andújar, del centro de Andújar o de la zona comercial o casco histórico o la zona de restauración, pues la zona del Paseo de las Vicillas, zona de Colón, tiene que haber aparcamientos públicos gratuitos y tienen que existir. Ahora mismo no existe, luego es un problema. Y además el problema se agravó cuando se puso zona azul la zona del Paseo de Colón, 46 plazas que se quitaron. Entonces sigue persistiendo. Bienvenido el Gobierno municipal, que ya ha dicho que en el futuro sí hay que recuperarlo y tal, porque es verdad que hay que hacerlo, lo ha dicho aquí en este pleno varias veces, pero que eso requiere tiempo. Pero bueno, se reconoce que fue un fallo, se reconoce que fue un problema. Y, por supuesto, también el tráfico en Andújar, pues debe ser, como ya he dicho, primero la zona de aparcamiento y segundo, debe ser un poco permeable. Es decir, se debe de pasar, tiene que pasar por esa zona y entonces nosotros, en el fondo estamos de acuerdo. Si hay una cuestión que es el punto cuarto, pues que no podemos compartirlo, pero realmente el fondo de la cuestión estamos de acuerdo en que existe un problema de aparcamiento, estamos de acuerdo en que los coches deben de pasar por ciertas calles y por el centro, deben de atravesar por ciertas calles y estamos de acuerdo en que debe haber un uso regular y compartido entre peatones y vehículos. Por tanto, nosotros la moción pues sí la vamos a aprobar. Josefa Jurado, desde el Partido Socialista, respondía a Camacho y apuntaba que algunas de las afirmaciones de esta moción no son exactas ni tienen datos. Se habla al principio de la moción de que la población ha ido disminuyendo en más de 4.000 habitantes en los últimos años. A mí me gustaría saber cuántos son estos años, cuáles y por qué se da ese dato. Porque yo, por ejemplo, puedo dar otro. Por ejemplo, en los últimos 8 años ha habido un incremento de vehículos en Andújar de 936 y en los últimos 3 años ha habido un incremento de vehículos de 151. Si además se habla de que se están eliminando aparcamientos y los aparcamientos desaparecen casi que por arte de magia, según comenta esta moción y comenta la señora Encarna Camacho, creo que habría que hablar de los motivos por los que los aparcamientos desaparecen, que son muchos. Por ejemplo, hay un mayor número de cocheras con acceso a la vía pública. Se ha pasado de 3.000 placas de vado a 5.500. Son espacios en los que antes se podía aparcar que ahora no se puede. O, por ejemplo, la ocupación de la vía pública por terrazas y veladores, algo que, por cierto, la señora Camacho vuelve a hacer gala de su propia contradicción, porque algo por lo que ella siempre ha avalado, que se le dé facilidades a la hostelería y eso también hace que se reduzca el número de aparcamientos, ineludiblemente. Señora Camacho, siguen, como siempre, en su cruzada de quitarle las ganas a la gente que venga a Andújar. Eso sí que es verdad que lo hacen continuamente, porque siempre plantean una imagen catastrofista de Andújar que no se corresponde con la realidad. Desde luego, quien le escucha a usted creerá que es que de verdad no pueden venir a Andújar en coche, nadie. Le aseguro que viene mucha gente y además la prueba más evidente es la última fiesta. Afortunadamente han estado las calles llenas de gente de Andújar y de fuera, que le quitan a usted la razón de esa imagen catastrofista, porque ustedes quieren vender una imagen de Andújar que no es real y me parece una absoluta irresponsabilidad. Mire usted, nosotros no podemos aprobar una moción que contiene, como he dicho antes, afirmaciones que no se basan en datos, con informaciones erróneas, inexactas o directamente falsas, o que conlleva toma de acuerdos que usted sabe y su grupo político sabe que no son posibles. Eso se llama engañar a la gente. Mantener una moción para que se apruebe conteniendo cosas que no se pueden hacer se llama engañar a la gente. Usted solo hace propuestas populistas. No ha hecho ni una propuesta seria en lo que llevamos de mandato, ni una que venga con datos, con estudios, con alternativas, ni una. Solo trae esas propuestas populistas que le den su minuto de gloria. Está en su derecho, pero desde luego nosotros no le vamos a seguir el juego. Y hablando de que usted dice usted que nosotros nos levantamos cada día y que gestionamos mal y que cada día se nos ocurre una cosa. Usted sí que mantiene una incoherencia constante y continua. Por eso le digo que nosotros no podemos aprobar una moción que pretende, una vez más, engañar a los ciudadanos aprovechando una situación que hay
donde los ciudadanos, si no se le explican bien las cosas, obviamente, pues tienen una sensación de malestar, y usted, en vez de informar, desinforma para agarrarse a esa situación de malestar, a ver si consigue, como le decía antes, su minuto de gloria o alguna palmadita en la espalda. Hay que ser mucho más serio y mucho más responsable cuando uno se sienta en el pleno de esta corporación. Finalmente, la moción de Andalucía por sí fue rechazada, con votos a favor de Andalucía por sí y Partido Popular, y en contra del Partido Socialista y Unidas Podemos. El resto de mociones, que recordemos eran las del Partido Popular, instando a la actuación urgente en la piscina cubierta municipal, la del Grupo Municipal Socialista relativa a la Ley de Policías Locales de Andalucía y la del Grupo Municipal de Unidas Podemos por Andújar relativa al recorte en la financiación de la red de teatros públicos de Andalucía, se hicieron institucionales. Cambiamos de asunto. El alcalde Pedro Luis Rodríguez y el concejal de Deportes, José Antonio Oria, han visitado las últimas actuaciones ejecutadas por el consistorio en las instalaciones deportivas municipales, concretamente en el Polideportivo Municipal y en el Estadio de Fútbol José Luis Mezquita. Estas obras han consistido en la creación de nuevas infraestructuras con el objetivo de mejorar las prestaciones y servicios de ambas instalaciones, atendiendo las necesidades y demandas de los usuarios y los clubes locales. Lo escuchamos. En el Polideportivo Municipal hemos podido comprobar que se han hecho lo que es el vallado de la pista, sobre todo por el Paseo de la Mota junto al río, que eso da una mejor imagen y más seguridad, y también la construcción de 2 nuevos almacenes para material deportivo, que era muy demandado tanto por los clubes como por la escuela deportiva. Estamos hablando de unas actuaciones que han supuesto más de 100.000 euros. Y aquí concretamente en el estadio de fútbol José Luis Mezquita estamos visitando ahora mismo unos aseos que se han realizado también, muy demandados por los clubes y sobre todo por los usuarios que vienen a disfrutar de nuestras instalaciones deportivas. Una gran inversión, como he dicho antes, que supera los 100.000 euros, y también estamos pendientes en estas próximas semanas de cambiar la iluminación, tanto del Polideportivo Municipal como del José Luis Mezquita, a lámparas LED, con lo que supone esto un gran ahorro energético de la factura de la luz que pagamos todos los meses, y eso se hace posible gracias a las inversiones que estamos atrayendo de otras administraciones. Nosotros lo hemos dicho muchísimas veces, pero en la última gala del deporte lo reconoció la Diputación Provincial, que tenemos una de las mejores instalaciones deportivas de toda la provincia. Estas actuaciones que estamos visitando hoy se unen a la multitud de actuaciones que hemos tenido ya durante estos últimos años, porque lo que está claro es la apuesta de este equipo de gobierno y de este alcalde por el deporte. Un deporte que mueve a la semana casi 1.200 niños y jóvenes durante toda la semana, con lo cual tenemos una gran afluencia en nuestras instalaciones deportivas. Por lo tanto, podemos presumir de instalaciones deportivas, como he dicho antes, podemos considerar que nuestras instalaciones deportivas son de las mejores que hay en toda la provincia. Estamos realizando inversiones con el objetivo de seguir transformando nuestra ciudad, hacer una ciudad más accesible, más amable, más habitable, y eso se hace con interés en atraer inversiones de otras administraciones, y es lo que estamos desarrollando precisamente. Tenemos muchos más proyectos que se van a realizar de inmediato en las instalaciones deportivas y que ya próximamente iremos anunciando. Y más actuaciones. El Ayuntamiento de Andújar, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI, ha adjudicado a fecha de 31 de diciembre de 2022 el 66,8% de sus actuaciones. El importe de estos proyectos licitados supone una inversión superior a los 4 millones de euros, tal y como ha informado el alcalde Pedro Luis Rodríguez. Algunas de estas actuaciones son el desarrollo de la Smart City, acciones de fomento de movilidad sostenible, como las obras para mejorar la accesibilidad de la plaza de abastos, mejoras en el alumbrado exterior de la ciudad, intervenciones en sistemas de mejoras de climatización de edificios públicos o la rehabilitación del Palacio Ecijano para el futuro Museo de la Romería. Además, insonorización del pabellón ferial o el nuevo autobús eléctrico que conectará el casco urbano con el poblado del Santuario. Además, ya se proyecta el acondicionamiento de la Plaza Augusto como espacio para la convivencia. Según el regidor, el objetivo
objetivo es convertir a Andújar en una ciudad moderna, accesible y habitable, con espacios verdes y zonas comunes y óptimas para el disfrute de los habitantes. Gracias a los fondos europeos, decía, están actuando en zonas que se encontraban especialmente deterioradas, priorizando la atención a los sectores de la población más vulnerables. La EDUSI está suponiendo la inversión de 6 millones de euros aproximadamente en la mejora y modernización de la ciudad, y de ellos 5 millones corresponden a fondos europeos y el resto, 1.250.000, al propio ayuntamiento. Las mejoras, nos decían, son visibles en diferentes ámbitos, sectores, como parques, espacios de convivencia y edificios públicos. Además, se han promovido numerosas acciones formativas también con el objetivo de impulsar la integración sociolaboral de colectivos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, como el taller de ocupabilidad del polígono Puerta Madrid, del que también le hemos venido hablando. En otro orden de cosas, les contamos que ha tenido lugar la primera comisión de asistencia de la subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, y justamente aquí en las dependencias del Lugar Nuevo en Andújar. En esta reunión ha pedido a los responsables de las distintas unidades de la Administración General del Estado en la provincia que sigan manteniendo el esfuerzo para acercar sus servicios a la ciudadanía. Ha dicho además que lo que se ha intentado es poner los medios necesarios para mejorar el servicio público que se ofrece a los administrados y administradas, para aquellas personas que se acercan a los diferentes órganos porque necesitan realizar algún tipo de gestión, trámite o procedimiento y que necesitan ser escuchados, atendidos y además con la máxima calidad. La Comisión de Asistencia tiene como funciones coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse en el ámbito de la provincia para asegurar el cumplimiento de los objetivos generales fijados por el Gobierno, así como homogeneizar el desarrollo de las políticas públicas en el territorio a través del establecimiento de criterios comunes y asesorar a la subdelegada en la elaboración de propuestas de simplificación administrativa. A esta primera sesión han asistido los representantes del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de la Tesorería de la Seguridad Social, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Economía y Hacienda, del SEPE, de la Abogacía del Estado, de la Dependencia del Trabajo e Inmigración y de la Agencia Tributaria. Esta primera reunión, decía, se ha centrado especialmente en los asuntos relacionados con la materia económica, laboral y social, y en los próximos días se realizará una segunda sesión con el resto de organismos, como Carreteras, DGT o el Centro Penitenciario, entre otros. Durante esta reunión, los diferentes jefes provinciales han dado a conocer un minucioso informe de cada uno de sus organismos durante el pasado ejercicio, al mismo tiempo que han definido las principales líneas de actuación para este año 2023. Madueño ha recabado de los titulares de los servicios territoriales toda la información relativa a la actividad, a las estructuras organizativas y los recursos humanos para garantizar una gestión coordinada y eficaz de los servicios estatales en el territorio. Ha analizado también los datos expuestos y ha manifestado su satisfacción por el buen funcionamiento de la Administración General del Estado en Jaén. Más noticias. Andújar es uno de los municipios afectados por presuntamente los 26 delitos de hurto de cableado telefónico aéreo que ha cometido un joven y que la Guardia Civil está investigando. La alarma social saltaba entre los vecinos de las poblaciones afectadas, dado que el cableado estaba destinado a la prestación del servicio público telefónico, provocando con ello graves daños tanto a las instalaciones como a los servicios de interés general, dejando sin servicio de telefonía e internet a los clientes de estas zonas, imposibilitando todo tipo de comunicaciones. Las investigaciones realizadas permitieron sorprender al autor de los hechos entregando una partida de cobre en un centro de reciclaje, no pudiendo acreditar su lícita procedencia y coincidiendo el cobre que pretendía entregar con las características, medidas y peso con uno de los hurtos. En total se le imputa el hurto de 13.253 metros de cobre.
La Diputación de Jaén ha firmado un convenio con la Fundación Plant for the Planet con el fin de impulsar una serie de actuaciones dirigidas a la reforestación de parajes naturales de nuestra tierra. Así lo ha indicado el presidente de la Administración Provincial, Francisco Reyes, que ha suscrito este acuerdo con el director de esta fundación en España, Jordi Juanós, en un acto en el que se ha puesto de manifiesto el objetivo global de esta iniciativa: promover la plantación de 1 billón de árboles en todo el mundo para el año 2030. Reyes ha hecho hincapié en que en una provincia como Jaén, donde el medio ambiente es tan importante, por supuesto, tenía que estar formando parte de este proyecto. Acabamos de firmar este acuerdo para la consecución de ese gran objetivo que va a permitir pues avanzar en una provincia como la nuestra en restaurar zonas forestales en esta tierra, ¿no? Un cometido que supone, por un lado, pues trabajar para el bienestar de los hombres y mujeres de la provincia de Jaén y, por supuesto, también una tarea en la que la Diputación Provincial, Jordi, nos hemos volcado y estamos trabajando de manera obsesiva y en esa lucha contra el cambio climático e intentando convencer a los hombres y mujeres de esta tierra, a los más de 600.000 habitantes de la provincia de Jaén, que la lucha contra el cambio climático es una tarea de todos y de todas, evidentemente, donde las administraciones jugamos un papel fundamental, pero que cada uno en su gestión diaria, en su trabajo diario, puede colaborar, ¿no? Por su parte, Jordi Juanós ha explicado cuáles son los principales objetivos de su entidad. Que son simples, pero ambiciosos a la vez. Por un lado es la restauración de ecosistemas a través, en nuestro caso, de la reforestación, de plantar árboles, siempre bien, siempre adecuados, siempre con la lógica de restauración ecosistémica, no de plantar por plantar, sino de que tenga un sentido, ¿no? Y de forma complementaria y paralela, trabajar siempre con las generaciones futuras. Nosotros hablamos siempre de la identificación de los futuros líderes climáticos, en este caso de Jaén. Todas nuestras actividades, todas ellas van complementadas siempre con algún tipo de actividad de educación ambiental, con la lógica no solo de formar ahí en ese momento puntual en los lugares donde trabajamos o en otros, sino también de que con aquellos niños y niñas y jóvenes que tengan mayor interés, mayor capacidad o que quieran seguir haciendo cosas en temas ambientales, sostenibilidad o de cambio climático, poder ayudarles y poder acompañarles en sus iniciativas, ¿no? Esos son los dos grandes objetivos que tenemos en la Fundación Plant for the Planet. Como bien decías, a nivel global tenemos el gran objetivo de plantar 1 billón de árboles, más que plantar, de promover la plantación de 1 billón con B de árboles en el mundo. Pero aquí en España, evidentemente, tenemos que ser un poquito menos ambiciosos. Y el objetivo que nos hemos puesto ahora mismo, en este momento, es plantar al menos 1 millón de árboles, y eso sí que plantarlos nosotros directamente, en Andalucía de aquí a 2030. Estamos en el marco de un gran proyecto que nosotros llamamos Reforestando Andalucía, en el cual ahora mismo tenemos 3 estaciones de plantación donde estamos ya actualmente plantando. En el Parque Natural de Doñana, restaurando el incendio de las Peñuelas, que fue en 2017, se quemaron 9.000 hectáreas, en una locura. Ahí, entre el año pasado y hemos plantado ya 270.000 árboles, en estos momentos, 280.000 árboles. El otro gran proyecto es en la ciudad de Granada, en el entorno de la ciudad de Granada, en el área metropolitana de Granada, donde tanto con el Ayuntamiento de Granada como con otros municipios del alrededor tenemos el objetivo de plantar ahí 200.000 árboles de aquí a 2030. Llevamos plantados ya desde el año pasado 75.000. Por desgracia se nos quemaron 16.000 el año pasado en el incendio de Cerro San Miguel, pero eso son cosas que pasan, es lo que tenemos. Y el otro gran proyecto ahora mismo es en Cádiz, en el Parque Natural de los Alcornocales. Pero claro, si se llama Reforestando Andalucía, tiene que haber al menos un proyecto, como mínimo, por provincia, que menos que eso. Y ahí es que cuando se nos acercó la Diputación en un evento que estuvimos en Barcelona, en Viladecans, pues vimos la oportunidad, ¿no? Porque el plan nuestro era acercarnos a vosotros. Y de hecho, a veces cuando las cosas confluyen, se tienen que aprovechar, ¿no? Y el objetivo es ese: plantar esos árboles, restaurar esos ecosistemas que estamos hablando, renaturalizar, como que prefiramos llamarles,
de manera adecuada, de manera sostenible, intentando que sean lo más exitosas posibles, porque el clima que tenemos es el que es, tenemos que ser conscientes de eso, pero intentamos hacerlo lo mejor posible para obtener el máximo de impacto posible sobre esos territorios, ¿no? Y conseguir el objetivo, que es capturar carbono y al mismo tiempo capacitar a esos chicos y chicas, a esos jóvenes, para que dentro de, lo digo casi como una especie de mantra en todas las charlas y reuniones que voy, dentro de 15 años quienes estarán aquí son ellos. Y no es demagogia, es cierto. Cambiamos de asunto. La Asamblea Local de Andalucía por Sí nombra por unanimidad a Francisco Díaz Expósito nuevo coordinador local de la formación andalucista en la ciudad. Así lo ha presentado Encarna Camacho, que sigue siendo portavoz municipal y candidata a la alcaldía, porque entiende que Andújar es su prioridad y que tiene que seguir trabajando por y para los vecinos de nuestro municipio. Díaz ha declarado que con esto asume una gran responsabilidad y lo hace con ilusión y con la finalidad de dinamizar la militancia. La Asamblea el otro día decidió que tuviéramos un nuevo coordinador local, que es Francisco Díaz, Paco Díaz, un compañero del partido, y el motivo es simplemente uno, y es que la situación que yo tengo es de dedicación exclusiva a Andújar. Para mí la prioridad es Andújar y soy la portavoz de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento, soy también la candidata a la alcaldía de Andalucía por Sí, y todo el tiempo la verdad que lo dedico a trabajar por y para el pueblo de Andújar. Esa es mi prioridad y por tanto es muy poco el tiempo que puedo dedicarle al partido en sí, a la militancia y a trabajar un poco para desarrollar Andalucía por Sí, ampliarla y mejorarla como partido. Ese es el único motivo que transmitimos un poco a la Asamblea y a todos los compañeros, que entendieron que era una buena opción, que como digo, Francisco Díaz, un compañero, pues pueda dedicarse a trabajar con los militantes, a trabajar también con el partido de Sevilla, de otras provincias de Andalucía, para mejorar, ¿no? Para que sea cada vez más conocido en nuestra provincia y en el resto de nuestra tierra. Es el único motivo. Por tanto, mi situación no varía, continúo siendo la responsable, la líder de Andalucía por Sí en Andújar, la candidata a la alcaldía, la portavoz también, la que da voz a Andalucía por Sí, y nada más, me siguen teniendo como siempre para lo que necesiten, y como digo, mi prioridad siempre ha sido y sigue siendo Andújar, a lo que me dedico al 100%, y necesitamos también impulsar un poquito el partido desde dentro. Y como dice Encarna, asumo una nueva responsabilidad en el partido. Una responsabilidad que me plantea distintos retos. Quiero agradecer igualmente también el apoyo unánime que me dio la militancia en la pasada asamblea, y después de lo que hablamos en esa asamblea, como primer reto quiero manifestaros que me he propuesto, junto con el resto de compañeras y compañeros del partido, dinamizar el partido, dinamizar a la militancia, dinamizar a aquellas personas de afinidad ideológica, porque afrontamos ahora una época de convocatorias electorales, la más próxima a las municipales, que es muy importante. Tengo un segundo reto marcado, que yo diría que es de los principales, y es que la ciudad de Andújar conozca puntualmente y periódicamente todas aquellas tropelías que se están cometiendo en el Ayuntamiento de Andújar, que conozca los abusos que está cometiendo este tipo de gobierno de PSOE y Podemos, y también evidentemente que conozca las consecuencias que tiene la incapacidad de gestionar que tiene este equipo de gobierno. Sencillamente, por hacer alusión a algún tema puntual, recuerdo que hace no más de 8 o 10 días se celebró en Andújar un taller de violencia de género y nuevas tecnologías. Estábamos en una sala donde había aproximadamente unas 40 o 50 personas, la capacidad de la sala. Yo vi entre fuerza pública, o sea, lo que es Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, vi aproximadamente 10 o 12 personas, 5 o 6 representantes de los distintos grupos políticos, y el resto era todo el personal de la Delegación de Asuntos Sociales e Igualdad. La idea es muy buena, la idea es necesaria. El taller, vaya de paso mi felicitación a la monitora, a Amparo Díaz, por el contenido tan interesante que tenía el taller. Como digo, violencia de género y nuevas tecnologías. Todas las personas que estaban allí
desde luego tienen relación directa con esos talleres, pero yo eché de menos mucha gente. Por ejemplo, cuando hablamos de nuevas tecnologías, estamos hablando de que el mayor consumidor de nuevas tecnologías son los jóvenes. Yo allí eché de menos a algún representante de la comunidad educativa. Por imperativo legal, todos los colegios, todos los institutos, todos los centros de formación están obligados a tener del claustro de profesores un representante que haga las veces de comisario para prevenir la violencia de género en la juventud y en la adolescencia. Andújar tiene más de 30 centros, entre colegios, institutos y formación profesional. Allí no había ni un solo representante de la comunidad educativa. No quiero pensar que a nadie le interesase, más bien pienso que el equipo de gobierno no reparó en avisarles de ese taller tan interesante que se iba a realizar. También eché de menos, por ejemplo, la presencia de colectivos juveniles. Es que Andújar no tiene colectivos juveniles. Bueno, con la política de juventud que se está haciendo posiblemente es que no lo haya. Pero yo estoy seguro que entre la juventud habría personas interesadas en asistir a ese taller. ¿Y qué decir de los profesionales del derecho? Cualquier mujer víctima de violencia de género luego tiene que lidiar con un trámite judicial y tiene que ser auxiliada por un abogado o una abogada. Allí no había ni un solo representante del derecho, no había nadie del Colegio Oficial de Abogados de Jaén, no había ni un solo profesional del derecho y ni una sola profesional. Y no olvidemos que la mayoría de las veces que se producen actos de violencia de género, el primero en enterarse es el vecino de abajo, el de al lado, el de arriba. Es inevitable que se oigan voces e incluso golpes. La cuestión es que los colectivos vecinales también considero que hubiese sido interesante que hubiese habido algún representante de colectivos vecinales, y evidentemente que los hay. Eso viene a demostrar, junto con otras cosas que estamos viendo, por ejemplo, el caos que se está formando ahora en el tráfico, que ya Encarna ha dado cuenta de todo ello, viene a demostrar que este gobierno los recursos municipales no los gestiona debidamente. Los recursos municipales se desangran sin que lleguen a la ciudadanía. Entonces, ese, como decía, es mi segundo reto: informar detalladamente de todas aquellas irregularidades que consideremos que están ocurriendo. Y hay un tercer reto. Y como pueden ustedes imaginar, el tercer reto es claro, ¿no? Y es que Andalucía por sí, con Encarna como candidata, forme parte del próximo gobierno municipal de Andújar en el mes de mayo, una vez se celebren las elecciones. Y en la agenda del día, hoy el alcalde, acompañado de los concejales de Obras y Servicios y Dirección Estratégica, visita los trabajos de sustitución del alumbrado público a luminarias LED, una actuación que está enmarcada en el programa de ayudas a proyectos singulares de entidades locales y que favorecen el paso a una economía baja en carbono. Precisamente harán esta visita en la calle Los Negros. Más tarde, Juan Francisco Cazalilla, concejal de Cultura, junto a la Asociación Cultural Anduxar y a Caja Rural y Mafre, presentarán el primer certamen poético internacional Pablo Alcalde. Más tarde también la Fundación Caja Rural firmará el convenio tanto con la Asociación Montilla Bono como con la Asociación AFA de Andújar para diferentes proyectos. Tomaremos muy buena nota y se lo contaremos. Gracias. Hasta mañana. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.